Bueno, pues seguimos ya en el plató entonces con los dos invitados. Hemos escuchado lo que es la última hora, que no es última hora en realidad, no hay noticias. Pero lo que yo quiero centrarme aquí en el plató es un poco si realmente esto es un incidente aislado, esto ocurre más de lo que debería ocurrir, es una profesión que tiene un riesgo que no está debidamente valorado. Cualquiera de los dos que quiera comenzar. ¿Es demasiado arriesgado hoy en día ser cooperante en el extranjero? Porque cooperantes son todos los que trabajan, ¿no? No quiero dejar de decir eso. Me refiero a los que salen y van a países que son países peligrosos, ¿no? Bueno, realmente cuando vas a terreno y trabajas en este tipo de contextos, sabes que existe un riesgo y el riesgo siempre va a existir. Lo que puedes hacer es trabajar para minimizarlo, ¿no? Entonces, en diversas organizaciones, en Acción contra el Hambre, tenemos los planes de seguridad para minimizar esos riesgos, pero siempre va a haber una situación peligrosa. Cada vez más hay una reducción del espacio humanitario, es decir, que cada vez es más complicado, se producen más situaciones de secuestro, el trabajo humanitario se hace cada vez más difícil. Lo único que se puede hacer es minimizar esos riesgos y esperar que no pase nada. Siempre se pueden tomar medidas, pero llega un punto que puede pasar como lo que asalta la sorpresa, como nos decía, ¿no? Ahora vamos con esas posibilidades de minimizar el riesgo desde los planes de seguridad que hacen las propias ONGs o también la ayuda oficial, ¿no? Pero quería preguntarle a Ricardo Soler, ¿por qué aumenta, que es cierto que ha aumentado tanto los ataques, no solo secuestros, ¿no? Incidentes con la cooperación con los cooperantes? Sí, es cierto que ha habido yo creo que, como bien dice el compañero, un deterioro del espacio humanitario. Es cada día más complejo trabajar en contextos de ayuda. Los actores se han diversificado mucho. La propia, yo creo que hay un problema ahí de asociación de la ayuda humanitaria con algunos de los actores en los conflictos. Especialmente en muchos contextos, las ONGs y la ayuda humanitaria se consideran parte del mundo occidental y estamos trabajando en sitios donde el mundo occidental no es bienvenido. Entonces ahí se está perdiendo uno de los factores fundamentales de la ayuda humanitaria, que es la independencia. En nuestra última encuesta, nosotros hacemos cada año una encuesta entre los trabajadores humanitarios en el terreno. Una de las preocupaciones fundamentales que expresan es precisamente el deterioro del acceso, la imposibilidad de acceder muchas veces a poblaciones en crisis, muchas veces por problemas de seguridad, porque nadie garantiza la seguridad de los trabajadores humanitarios para poder llegar ahí, pero a veces incluso por motivos de complejidad política de la situación, con lo cual realmente el mismo principio de ayuda humanitaria está en cuestión y creo que preocupa a toda la comunidad que trabaja en eso. Lo que pasa es que los propios beneficiados, o que deberían ser beneficiados, que es la población más vulnerable y desfavorecida, son los que al final resultan más perjudicados por sus propios líderes políticos o grupos rebeldes o grupos guerrilleros, ¿no? Entonces, sí, eso es algo enquistado, ¿no? Es un problema grave porque en realidad la ayuda humanitaria se supone que es neutral e imparcial y debería llegar a aquellos que lo necesitan. Entonces, el no ser capaces de presentarnos los humanitarios como neutrales y bien recibidos por esa población es ya un fracaso. En definitiva, una de las estrategias de seguridad que utilizan muchas ONGs y muchas agencias es primero intentar ser aceptados por los beneficiarios. Hay que empezar por ahí y entonces ya se minimizan, como dices, muchos riesgos. Y luego hay pues todo un sistema de seguridad que puede ser más o menos intrusivo, más o menos preventivo, más o menos institucionalizado, que también condiciona mucho la forma en que se lleva la ayuda. ¿Quién garantiza la seguridad? No me refiero ya a esos protocolos internos que ahora tratamos, sino una vez que una ONG manda a personas a trabajar a capitales de zonas desfavorecidas y a zonas más rurales, ¿quién garantiza su seguridad, si es que la garantiza alguien? Bueno, en principio, en cada contexto tiene su propia estructura. En general, si hay tropas de Naciones Unidas o hay intervenciones de potencias extranjeras, hay unos protocolos de seguridad establecidos por esas mismas unidades militares. Y en definitiva, no es que las ONGs deban de alguna manera incorporarlos, sino que deben al menos informarse a través de esos canales. Luego Naciones Unidas tiene un propio sistema de seguridad que yo considero quizá demasiado restrictivo, es decir, es tan preventivo el sistema de seguridad que impide trabajar. Es uno de los problemas de Naciones Unidas. Es otra de las cosas que quería apuntar, porque muchas veces es difícil el trabajo en el terreno cuando uno tiene tantas restricciones, ¿no? Una vez que estás allí. Pero eso tiene una consecuencia que te lo paso, es precisamente porque Naciones Unidas son tan restrictivos, obliga a las ONGs a meterse a veces en situaciones que no son del todo controladas, en riesgo. Y eso es problemático. Bueno, para mí lo más importante es que las ONGs que estamos en terreno, estamos ahí porque hemos firmado un acuerdo con el gobierno en el que estamos. Es decir, nadie se presenta en un sitio y desarrolla una acción humanitaria. Ese es el punto de partida.
Y para mí el segundo punto más importante es lanzar un mensaje que a veces no es claro, y es explicar el tipo de trabajo que estás haciendo. Es decir, tiene que quedar bien claro que tú eres un trabajador humanitario, que vas a hacer un trabajo humanitario. Y si la población lo recibe bien ese mensaje, lo acepta, realmente minimizas tus riesgos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces que el mensaje no llega claramente. Es verdad que cuando estás en una situación, en un terreno, y llevas varios años trabajando y ya firmas varios acuerdos con contrapartes locales, con socios locales, tu nivel de aceptación gana, y entonces pues realmente minimizas tu riesgo, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces se confunde Naciones Unidas, ONG, incluso militares que dan ayuda humanitaria, que es el mayor daño que nos puede hacer a una ONG ver ese tipo de acciones, y eso es lo que más perjudica en el momento de llevar a cabo una acción. ¿Qué se puede hacer desde lo que hablábamos antes, desde la propia ONG o para garantizar esa seguridad? O sea, me imagino que a la persona a la que se va a mandar fuera no solo tiene además una preparación, unos estudios, una formación, pero a nivel de seguridad, ¿cómo se le forma? ¿Qué riesgo asume uno que va a tener una vez que sale fuera? El punto de partida es que cuando vas a trabajar en un sitio tienes que saber dónde estás trabajando. Es decir, tienes que tener un análisis de contexto, un histórico de la situación, tienes que saber, digamos, qué ha pasado en la zona y qué posiblemente qué puede pasar. Con eso ya puedes establecer una serie de normas. Es decir, si sabes que en una zona el bandidaje o una serie de riesgos son muy elevados, pues vas a tomar medidas restrictivas en ese aspecto. La persona, como bien dices, la persona que va a trabajar previamente tiene que pasar por un briefing de seguridad antes de llegar al país, en el que se le explica pues un poco pues el tipo de contexto en el que viaja. Todo el mundo es consciente que hay un riesgo cuando llega. Cuando llega al país, lo mismo, los trabajadores que están ahí, el jefe de la misión que llevamos a cabo las actividades, pues explica a la persona exactamente a un nivel local qué se va a encontrar. Muchas veces trabajamos con comunidades, con autoridades, que ellos mismos ya nos informan de qué riesgos vamos a padecer, ¿no? Y cuanta más información tengas y mejor puedas apurar tus medidas de seguridad, menos riesgos vas a correr. Aún así, pasan cosas, sí. Porque además en muchos casos son grupos rebeldes o guerrilleros que no tienen que ver con lo que el gobierno puede aceptar o no. Correcto. Pasan cosas, hay un apoyo psicológico, o sea, en esa preparación hay una preparación psicológica y un apoyo, digamos, constante mientras uno está realizando su labor. Hombre, el trabajo humanitario tiene dos partes. Por una parte es un trabajo profesional con su sueldo, vacaciones, reuniones, emails y demás, pero por otro lado se lleva a cabo en un contexto diferente, fuera de tu familia, con otro idioma, es decir, en un contexto totalmente diferente del que podamos tener aquí, ¿no? Entonces, sí, se le explica a la persona ya es consciente que no va a trabajar en una oficina las 8 horas diarias y que va a trabajar en un contexto más complicado. Entonces, también es una cosa muy progresiva. Nosotros, en nuestros proyectos, pues son las personas que viajan, están meses, 1 año, 2 años en terreno. Entonces eso hace que te vayas aclimatando y a lo mejor pues tus primeras inseguridades pues van desapareciendo poco a poco. Y me imagino que se evalúa y puede llegar el momento en que a una persona se le retire de ese proyecto pues porque a lo mejor está sufriendo, por decirlo de alguna manera, demasiado. Bueno, como en cualquier otro trabajo. Lo que pasa es que los riesgos aquí son quizá más sonados, ¿no?